Buenas tardes, ¿cómo están? Quiero que sigamos en esta sintonía muy especial, porque todos los años el Señor nos permite, junto a mi esposo y un equipo de gente dispuesta, preparar estos días y siempre con oración. Y yo pensaba que en los comerciales, ¿cierto? En los comerciales siempre vemos este modelo de mamá estupenda, ¿lo han visto? Y como suavecita, como que nunca se enoja y es perfecta. ¿Sí, ¿Sí o no? ¿Han visto esos comerciales? O las películas. Pero que a veces dictan mucho de la realidad, porque estamos en un mundo caído, donde dice la Biblia que el diablo ha venido para matar, para robar y para destruir. Y muchos de nosotros, por no decir todos, hemos caído en esto. Hemos sido hurtados por el diablo. Hemos muerto antes de Cristo, estamos muertos. Y el diablo ha hecho su obra, pero cuando tú conoces al Señor, eso es lo maravilloso, porque de ahí empieza una nueva hoja de vida y no significa que no nos van a pasar cosas malas. Significa que hay una provisión espiritual de Dios para ti, hijo o hija, para restaurar todas las cosas. Y es por eso yo quiero invitar hoy día, vamos a hablar con algunas mujeres que el Señor puso en nuestro corazón. Yo quiero invitar a Patricia Díaz que pase aquí adelante. Y vamos a tener una conversación con Patti. Vamos a este living, ¿cierto? Vamos a asiento, Patita. ¿Estás nerviosa? Pero si somos todos conocidos. Sí, somos familia. Somos familia. Yo quise, oré, el Señor, tú sabes bien porque te lo comenté, puso en mi corazón que conversara contigo, porque también es un ejemplo de muchas cosas que uno a veces no conoce. Y yo quiero preguntarte, ya tengo pañuelos para Patti, aquí. Pues soy media llorona. Sí, somos todos llorones, partiendo por los pastores aquí. Yo quiero que me cuentes acerca de tu mamá. Cuéntame de tu mamá. ¿Cómo fue tu vida con tu mamá? No fue muy buena. No tengo muy buenos recuerdos de mi madre, a pesar de haber compartido con ella hasta cuando me casé, pero no tengo buenos recuerdos de mi madre. ¿Por qué no fueron buenos recuerdos? ¿Qué hizo tu mamá contigo? Bueno, mis recuerdos son de que cuando yo era chica, mi mamá vivía con un hombre y me pasaban por el fuego. Esos son mis recuerdos que siempre he tenido, que veo a mi madre que me tomaba de las manos y el hombre de los pies me pasaban por un brasero. Y que siempre me pegaban con una varilla de mimbre. Siempre me pegaban. Porque mi mamá siempre prefirió estar con hombres que conmigo. ¿Siempre fuiste criada por ella? No. Después mi mamá se enfermó de tuberculosis y me quedé con una tía. Ella fue como mi mamá, porque incluso ella llegó a separar habitación con mi tío para estar conmigo. Íbamos a ver a mi mamá que estaba en un hospital. Después mi mamá se recuperó y empezó a visitarnos. Pero no han sido buenos recuerdos de ella. Y cuando tú te convertiste en mamá, ¿qué sucedió en tu corazón? ¿Que habían cosas que estaban en tu corazón con respecto a tu mamá? Había mucho dolor. Sí. Porque tu mamá fue una mamá dura contigo, una mamá castigadora. Sí. Y que por causa de la enfermedad tuviste que dejar de vivir con ella. Sí. Y vivir con una tía, ¿cierto? Con ¿Y una qué tía. pasa contigo cuando tu vida cambió y te convertiste tú en mamá? Quedaste embarazada de Armandito Antonio, ¿cierto? Sí. Bueno, ahí cambió la vida, a pesar de que a uno nadie le enseña a ser madre.
pero a uno le cambia la vida y uno quisiera hacer todo lo que con uno no fueron. ¿Y lo lograste, Pati? Me costó y me ha costado, porque como yo no tuve ese amor, mi madre, a mí me ha costado tener ese amor. O sea, yo amo a mis hijos, pero me ha costado decirle, te amo. Me ha costado mucho decirle eso. Tu mamá no fue una mamá cariñosa. No. Y nunca te dijo que te amaba. No, nunca. Al contrario, cuando yo estaba con mis tíos, y me acuerdo que mi tía le dijo que me llevara para que viviéramos juntas, ella le dijo a mi tía que ella no podía llevarme porque ella estaba con otra persona y que si quería me podía botar a la calle, porque ella no me iba a llevar. Entonces a mí esa parte me ha costado mucho con mis hijos. He sentido vergüenza de decirles que los amo. Eso me ha costado mucho. ¿Y cómo cambió, Patita, este corazón tan dolido por la falta de una madre? Yo entiendo que el Señor hizo un diseño para la familia. Y por causa del pecado, nosotros hemos roto ese diseño. Y siempre que se rompe el diseño de Dios hay consecuencias. Y tú lo viviste en carne propia. Tuviste esta mamá, pero Dios te permitió tener 3 hijos, ¿cierto? Yo quiero preguntarte, Pati, ¿qué pasa cuando tú conoces al Señor y empieza primero un proceso de amor con Dios y empiezas a entender que hay cosas que Dios quiere restaurar contigo y tus hijos? Cuéntanos. Bueno, o sea, yo le pedí mucho al Señor que me dé fuerzas y poder mirar a mis hijos y decirles que los amo. Y me ha costado pedirles perdón, porque a lo mejor yo no he sido la madre que ellos han querido, pero yo siempre le doy gracias a Dios por los hijos que me dio y porque me permitió ser mamá. Pero yo sé que en el fondo, a lo mejor a consecuencia de que yo no soy cariñosa, ellos a lo mejor han sentido que no tienen ese amor, pero yo los amo y públicamente le pido perdón a mi hija que está ahí, a Carolina. A ella le pido perdón. Le pido perdón porque a lo mejor no he podido mostrarle ese amor que yo tengo por ella, por dentro. Y la honro públicamente porque es una hija maravillosa, esforzada, trabajadora. Siempre está ahí, 24/7, donde sea. Si yo la llamo, ella está ahí. Sus hermanos, es buena tía, buena hermana, buena prima, todo. A lo mejor el Señor no le ha dado hijos a ella, pero le dio un don de servicio, de amor hacia los demás. Y por eso, hija, te pido perdón si te he dañado. Si te he dañado porque te amo, igual que a tus hermanos. Eres muy valiente. Yo conozco esta historia de la Pati y Dios me ha permitido vivir junto a muchas historias así de mucho dolor y es difícil, pero yo les quiero decir que cuando tenemos al Señor y entendemos que lo más importante es honrarlo a Él, y lo que Él nos pide es que cuando nosotros nos damos cuenta que estamos fallados, porque estamos fallados, fallados en el sentido de que nos faltó amor, nos faltó o por experiencias que vimos. Tú también viste experiencias muy duras siendo pequeña. Nos endurecemos, ¿cierto? Y cuando tú conoces al Señor, entiendes que el Señor te dijo que tienes que pedir perdón y tienes que perdonar. ¿Perdonaste a tu mamá? Antes no, tenía mucho rencor, mucho odio, pero desde que conocí al Señor he entendido que tengo que perdonarla, porque a lo mejor ella tampoco tuvo ese amor que me podía entregar a mí. A lo mejor mi abuela, o a lo mejor la abuela de mi abuela, y así es como una cadena y cuesta romperla. Entonces me ha costado, pero yo digo, ¿quién soy yo para perdonar? Si el Señor le hicieron tanto daño, hasta lo crucificaron, y Él dijo, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Entonces, ¿quién soy yo para no perdonar a mi madre? Exacto. Así que, muchas gracias, Pati, eres muy valiente. Queremos darle un aplauso a Pati por su valentía. Yo quiero invitar a Carolina Cortés.
Carolina, ¿dónde está la Caro? Ah. Ahí están los pañuelos, Carito. Yo pienso que como cristianos tenemos que ser valientes porque acá podemos estar toda una semana contando nuestras historias de redención, cómo Dios nos ha hablado, cómo nos ha animado a ser valientes. Yo soy testigo de muchas veces los discipulados con Patti, el Señor nos hablaba y yo le decía, Patti, Dios te perdonó, tienes que perdonarte a ti y tienes que pedir perdón. Y le costaba, pero el Espíritu Santo lo hizo a través de ella. Y yo quiero preguntarte, Caro, ¿cómo fue la relación con tu mamá antes de que conocieras al Señor? Bueno, yo a mi mamá igual como ella dice, ella me ama, yo también, pero siempre hubo algo ahí, siempre hubo un algo. Porque, como dicen, nadie enseña a ser padre, y ella tuvo mucho dolor, pero yo lo puedo entender ahora. Yo creo que antes del Señor yo tenía mucha rabia contra mi mamá, porque ella hacía muchas diferencias conmigo y mi hermano. Entonces, como que yo pensaba, y yo lo único que quería en ese momento era como salir de mi casa, porque yo veía esas diferencias. Ustedes se van a reír, yo no tengo nada contra mi hermano. Al contrario, lo amo. Pero había esa diferencia y eso hizo daño. Las palabras, a lo mejor la falta de cariño, porque yo sé que ellos siempre estuvieron ahí y están ahí para mí y para mis hermanos. Pero la falta de un decir, te quiero, esas cosas faltaron. Y antes del Señor yo no lo veía. ¿Y cómo cambió la percepción de cómo tú miras a tu mamá cuando conoces al Señor y conoces esta historia de tu mamá? O sea, quizás tú ya la sabías, pero cuando uno conoce al Señor, el Señor nos muestra desde una perspectiva del dolor. Lo hizo conmigo, con mis papás también, de yo entender el dolor de ellos para poder entender por qué ellos fueron así conmigo. Y eso es un paso súper importante para perdonar. ¿Cómo fue tu caso? Yo creo que ha sido con el pasar de los años. Yo creo que cada vez el Señor me va sanando más. Yo creo que él hace muy poco estaba leyendo un libro de una de las clases y el Señor me mostró que, o sea, yo decía, yo no pasé nada en comparación con todo lo que pasó mi mamá. Yo decía, Señor, perdóname a mí, porque yo la he juzgado a ella, porque no me dio cariño, a lo mejor porque no me abrazó. Pero cuánto daño le hicieron a ella cuando ella era pequeña. Yo sabía su historia, pero nunca había tomado conciencia de lo que a ella le hicieron, el daño que ella tuvo que pasar. Entonces, que el Señor te lo muestre, porque eso solo lo muestra Él. Y ella me ha pedido perdón tantas veces, y yo le digo, mamá, yo ya te perdoné. Perdóname tú también, porque yo también guardé muchos años rabia contra ella. Y era cada palabra que venía a mi mente. Pero que el Señor me haya mostrado que en comparación a lo que pasó ella, lo mío, yo decía, Señor, perdóname, porque ahora entiendo. Y hemos tratado con los años de ir mejorando nuestra relación. Porque no es fácil. Yo sé que mi mamá me ama y mi papá también. Pero no es fácil. Y yo también la perdono. La he perdonado muchas veces y públicamente. La he perdonado porque yo digo, a lo mejor todos me dicen, oh, físicamente yo parezco a mi papá. Pero yo a ella la admiro porque yo digo, mi mamá nunca se cansa. Mi mamá corre todo el día para allá, para acá, para allá, para acá. Y si hay una cosa que yo creo que tengo de ella es el don del servicio.
porque siempre está ahí, siempre está dispuesta. Entonces el Señor me ha demostrado y yo sé que me costó y me cuesta estar aquí, porque a lo mejor yo doy testimonio, pero me cuesta. Le pedí al Señor, le oré al Señor, porque yo sé que esto también es sanidad para nosotras. El que públicamente decir que a lo mejor uno espera tantas cosas, uno siempre espera, como dice la Lolo, la mamá ideal, la mamá perfecta, pero no es así. Pero con los años uno va aprendiendo. Y para mí mi mamá, ahora con el Señor, ha sido perfecta y yo la veo perseverar todos los días, porque yo sé que ella persevera en el Señor y hasta aquí el Señor nos ha traído. ¿Qué le dirías hoy desde como hija de Dios? Al conocer el poder del Espíritu Santo, cómo Dios te ha hablado, cómo Dios te ha traído. Dios te ha tratado, Caro, Dios te ha tratado. ¿Qué le dirías a tu mamá y qué le dirías a muchas que a lo mejor atraviesan cosas similares y que no se atreven? No se atreven a hablar, no se atreven a pedir ayuda. ¿Qué le dirías? Bueno, yo decirle que yo la amo, que también la perdono, que el Señor siga restaurando nuestra relación, que es lo que más yo le pido al Señor, que el Señor restaure nuestra relación, que yo sé que el que ella esté acá, el que nosotros estemos acá, fue respuesta de oración de mi hermano, de la Carla, de la Abby, de muchas personas que llegaron antes que nosotros. Y decirles que el Señor hace cosas maravillosas, que a pesar de que yo no he podido experimentar lo que es ser mamá, pero sé que ella ha dado lo mejor de sí para mí y para mis hermanos. Que todos los días yo le doy gracias al Señor por su vida y que lo que ella sabe, que yo siempre voy a estar ahí, al pie del cañón para ella, para mi papá, para mis hermanos, para lo que necesiten. Pero que el Señor es nuestro pilar y que yo soy feliz porque yo sé que al principio le costó y nos costó, porque era como, ¿cómo vamos a ir a una iglesia cristiana? Pero yo le decía, mamá, si a mi hermano le hace bien, vamos. Porque era como, ¿cómo vamos? Yo me acuerdo tanto cuando me dijo, ¿cómo voy a entrar a una iglesia cristiana con su hermano si yo quería estar de los brazos a una iglesia como católica? Yo le decía, mamá, ¿cómo ves al Armando? Bien. Entonces eso hay que darle gracias al Señor, porque a él le ha hecho bien. Y si a él le ha hecho bien, a nosotros también nos va a hacer bien. Y aquí estamos. Entonces decirles que no pierdan la esperanza, que no pierdan la fe, que oren por su mamá, los que no tienen la mamá acá, oren. Porque yo le doy gracias al Señor porque a pesar de que mi hermana físicamente no está en esta iglesia, ella nació acá, pero nosotros estamos todos. Entonces yo le doy gracias al Señor por eso, por la vida de mi mamá, que la amo, que la perdono y que aquí estamos para seguir creciendo y para que el Señor nos siga sanando y ayudando en todo. Muchas gracias, Caro. Un aplauso también al Señor por la vida de la Caro. Muy bonito. Voy a pedirle al Felipe que me ayude con un... Muy hermoso, ¿cierto? Una de las cosas más hermosas que nos permite el Señor a vivir como siervos de Dios es ver la vida de mucha gente restaurada, empezando por nosotros mismos. Yo por mí pienso en mi vida como Dios también restauró la relación con mi mamá. Mi mamá viene de una generación que yo les quiero leer algunas cosas a ver si ustedes se sienten identificados. Esta es la generación de los baby boomers. Y yo no sé, esta generación empieza después de la Segunda Guerra Mundial y termina por ahí por el 60 y algo. No sé si alguien sabe el dato, algún experto en generaciones, ¿no saben el dato? Bueno, yo sé que termina por ahí por el 60 y algo. Y
y en la generación de mi mamá, de mis papás. Y era una generación donde la autoridad de los padres estaba bien marcada, ¿cierto? Donde había mucho énfasis en la disciplina y en el esfuerzo. Donde los padres luchaban para dar estabilidad a la casa. ¿Por qué? Porque hubo una época de mucha inestabilidad posguerra, donde habían valores tradicionales, ¿cierto? Se enseñaban los valores que son bíblicos, pero se enseñaban en todas las casas independientes que no fueran hogares cristianos. Pero donde la expresión emocional casi no existía. Donde había una alta valoración por la educación. Yo creo que muchos de ustedes que entramos, y nosotros, o sea, yo también, que entramos en la universidad fue un logro súper importante para nuestros papás porque ellos querían darnos lo que ellos no tuvieron. Pero hay algo súper importante, que no había esta parte emocional, casi no existía. Entonces, muchos de nosotros crecimos cojos emocionalmente. Entonces, yo me acuerdo cuando yo conocí al Señor, y el Señor primero nos da un tiempo de amor, pero después el Señor va a trabajar en tu corazón. Y si tú estás acá y estás siendo tratado por el Señor, dale gracias a Dios. Y si no has sido tratado, pregúntale, ¿cuándo va a empezar? Porque va a empezar. Si tú eres hijo o hija, va a empezar. Y en ese trato el Señor primero me trató con mi papá, pero luego con mi mamá. Y recuerdo que yo hablé con mi mamá, porque uno tiene que ponerse en paz, es bíblico, ¿cierto? Y cuando yo hablo con mi mamá de las carencias afectivas de ser hija de una baby boomer, mi mamá me dice, pero a ti no te faltó nada. No te faltó techo, no te faltó comida, no te faltó educación. Y entendí que para ella haberme dado todo eso era un bien superior. Pero yo necesitaba cariño. Nosotros fuimos hechos por Dios para recibir amor, para recibir abrazos, para recibir palabras. Y yo sé que el pecado ha trastocado esto en medio de la generación. Entonces el primer día que yo hablé con mi mamá no me entendió mucho. Me dijo, pero hija, así como, ¿qué estás hablando? Si yo te di, porque en su escala de valores ella lo había hecho súper bien. Y agradezco a mis padres por eso, pero en mi escala de valor como una mujer cristiana, estaba muy al debe. Y fue un proceso de sanidad muy largo. Los procesos de Dios no son cortos, así que les animo. No son cortos. Pero aquí estamos. Y hoy día tengo una relación muy sana con mi mamá. Y a ella le cuesta. No es decir, ya, no hice cariño y ahora voy a hacer. No. ¿Con quién lo hace? Con mis hijas. Pero uno que es adulto, como que todavía le cuesta. Pero sé que me ama. Y sé de dónde vino. Y sé que ella sufrió. Y hoy día quiero hablarles de una historia muy hermosa. Y para esto, voy a sacar esto. Esto es una espiga de trigo. Y vamos a conocer una historia muy hermosa de restauración. Está en la Biblia y vamos a ir todos. Esta vez no vamos a tener los versículos escritos en la pantalla. Vamos a ir a la historia de Ruth y Noemí. Yo sé que muchos de ustedes conocen esta historia. Vamos a ir a Ruth 1. Y esta historia sucede en el periodo cuando en Israel gobernaban los jueces. ¿Cierto? Siempre cuando estudiamos la Biblia es bueno contextualizar, ver en qué época sucede esta historia. ¿Ya? ¿Todos tienen Ruth 1? ¿Todos con sus Biblias en mano? Y vamos a leer mucho. Vamos a leer mucha Biblia. Y vamos a conocer esta historia un poquito en profundidad. Dice, aconteció, Ruth 1:1, aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hombre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab.
él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mahalón y Kelión, efrateos de Belén de Judá, y llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Mahalón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Wow, esta historia es increíble. Y si bien es cierto, la Biblia no nos da más contexto, hay libros históricos que nos ayudan a entender un poquito más, y está el Talmud, que es un libro que los judíos usan hasta el día de hoy, donde los rabinos estudian las escrituras originales, y hacen lo que nosotros conocemos como exégesis, ¿cierto? Usan elementos de hermenéutica que son de interpretación, y estas interpretaciones se llaman midrat. Diga midrat. Y en una midrat que estudia esta historia de Ruth y de Noemí, dice que Elimelec, el esposo de Ruth, era un hombre de mucho dinero. Y es como raro esto, porque él vivía en Belén y se va de Belén. Belén es Israel, y se va a Moab. ¿Saben qué es Moab hoy día? O en esa época no era Israel. Hoy es Jordania, un país enemigo de Israel en esa época. Y estos estudios de la Midrat dicen que lo más posible que haya sucedido porque ellos eran como líderes en Belén. Un dato súper importante. ¿Saben lo que significa Belén? Yo sé que muchos saben. Casa de pan. Y los nombres en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, son de mucha riqueza y profundidad. Entonces el Señor como que nos quiere decir, si Belén se llama casa de pan es porque hay pan. O sea, hay comida. Entonces es raro pensar, ya hubo hambre, pero hay una provisión igual. Viven en Belén, en la casa de pan. Están en Israel. Y él, al parecer Elimelec, tiene miedo. O tiene, estos estudios dicen que Elimelec huyó para no entregar sus riquezas a una nación, a un pueblo. Belén es un pueblo muy pequeñito cerca de Jerusalén, que estaba teniendo hambre. Entonces podríamos pensar, según este estudio, que la razón por la cual Elimelec huye a Moab no fue buena. Fue una razón egoísta. Quizás quería retener su dinero. Y yo les quiero decir algo. La Biblia dice en el libro de Gálatas capítulo 6 que lo que uno siembra, cosecha. Y esto es un principio espiritual tremendo, hijos de Dios. Y tanto para lo bueno como para lo malo. Y hay principios en la Biblia que entendamos esto, son principios. Va mucho más que un mandamiento. ¿Entienden? No, yo no sé si lo pueden entender, pero cuando Caín mató a Abel, el primer asesinato bíblico, no había ley. No había ningún mandamiento que dijera, no matarás. Eso vino mucho después. ¿Y por qué Dios castiga entonces a Caín? Porque hay principios que están guardados en el corazón del hombre y que Dios los puso ahí, como el principio de la vida. Entonces, hay este principio también de la generosidad, y Elimelec se va buscando mejor vida. Y no le fue muy bien, se murió. No les puedo asegurar, oye, se fue porque no estaba haciendo la voluntad de Dios y Dios lo mató. No lo sé. No puedo decir ni no, ni sí. Pero lo que yo sí puedo, después de este estudio, es que él no se fue a la voluntad de Dios y aparte se fue a una nación enemiga. Pero lo que sí me llama la atención es que en 10 años se mueren sus 2 hijos y sus 2 hijos estaban estériles porque no tuvieron descendencia. Entonces, en 10 años pasa todo esto. Terrible, terrible. Dicen que la muerte de un hijo es algo que no tiene nombre por el dolor que acarrea.
y que se te mueran tus 2 hijos y tu marido debe ser desgarrador, desgarrador. Sigamos leyendo entonces qué pasa con la historia de Noemí. Ya, y dice el versículo 6, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Por supuesto, porque Belén era la casa del pan, siempre estaba la provisión. Recuerden que la provisión para su pueblo siempre va a estar. Aún no lo veamos, pero va a estar. Y dice el versículo 7, y salió pues del lugar donde había estado con ella y sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre, y Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Y os conceda Jehová que halléis descanso cada una en la casa de su madre. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Estas 2 mujeres amaban a Noemí, amaban a su suegra. Tiene que haber sido muy buena suegra. No hay nada, suegrita, con cariño, por si acaso. Dice, no. Pero la siguieron. Ellas 2 estuvieron dispuestas a irse. ¿Cierto? Pero ¿cómo estaba Noemí? ¿Cómo creen ustedes que estaba en ese minuto Noemí? Estaba triste. Y la tristeza se le transformó en amargura. Hijos de Dios, la Biblia nos advierte de esto. Dice, no brote en ti. Dice que tenemos que tener cuidado con la raíz de amargura. ¿Tú puedes estar triste? Más fuerte, ¿puedes estar triste? ¿Pero qué quiere evitar el Señor que te pase? Que te amargues. Y lamentablemente, las mujeres nos amargamos. ¿No? ¿Sí o no? Está el hombre así. Sí, me amarga. Sí, es verdad, nos amargamos. Entonces, mucho cuidado con la amargura, hijas de Dios. Entonces dice que el versículo 10, y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías. ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, he ido porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz, ¿habías vosotras de esperar hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No. Hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y aquí donde ya está amargada Noemí. Pero ojo, a veces cuando estamos amargadas le echamos la culpa a Dios. ¿Le ha pasado? Gracias, Nelly, por tu sinceridad. Vi un testimonio muy hermoso hace unas 3 semanas atrás de una mujer que había perdido 3 hijos en su vientre, 2 antes del 3er trimestre y 1 ya en el 5º mes de embarazo. Y ella es una mujer que viene de 5ª generación de familia cristiana, o sea, de pastores, de gente que alaba a Dios. Entonces, cuando ya pierde su 3er hijo, o sea, su 3er embarazo, ya tenía una hija, ella se amarga y llora y se entristece y se amarga y cae como en un estado como depresivo y se enoja con Dios. Y Dios le permite sobrenaturalmente, como le sucedió a Pablo dice la Biblia, que fue arrebatado al 3er cielo. Y a esta mujer le pasa esa experiencia, es arrebatada y el Señor le permite llevarla al cielo, al lugar donde están los bebés. Esto es un testimonio que cuentan muchos, de verdad muchos, que yo he estudiado esto mucho, hombres y mujeres que han tenido la experiencia de ir al cielo, ya sea muertos o ya sea arrebatados al 3er cielo. Y ella se encuentra con Jesús en el lugar de los bebés. Y Jesús le dice, ¿por qué te enojas conmigo? ¿Por qué me echas la culpa? Y el Señor le da esta palabra que yo les dije hace poco. Mi palabra dice en Juan 10:10 que el diablo ha venido a robar, a matar y a destruir. Pero yo he venido para darles vida en abundancia. Pero tenía que dejar ella que Dios la restaurara. ¿Sabes qué? A veces vives en amargura porque no dejas que Dios te restaure.
Y Dios le decía, deja que yo te sane. Si tú me dejas, yo te sano. Pero el proceso va a ser lento. Se lo dijo el Señor en el cielo a esta mujer. Y ella aceptó, por supuesto, el desafío. Entonces aquí vemos que Noemí le echa la culpa a Dios. Jehová me tiene amargada. Jehová me tiene... Ojo, hijas de Dios, vivimos en un mundo... Hijo, perdón. Acuérdense que yo le hablo a muchas mujeres. Si me sale el hija, perdónenme los hombres aquí, los varones presentes. Ya, entonces, cuando sucede esto, una de las nueras dice, ya me voy. Pero la otra dice, el 16. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Esto es como la parte cool, esa parte emocionante como de una película, ¿cierto? Y dice, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada, y así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Hijos de Dios, lo que uno siembra, cosecha. Yo no sé si Noemí se fue con Elimelec a Moab contenta, pero tuvo que seguir a su marido. Ojo maridos. Eso es un desafío para siempre buscar a Dios a tomar decisiones. No sale el contexto. A lo mejor le dijo, sí, vámonos. O a lo mejor le dijo, no, pero tuvo que obedecer y seguir a su marido. Pero lo que yo leo aquí, claramente, es que ella sembró a Dios en sus nueras. Que ella no perdió la fe. Y siempre ella, pese a toda su amargura, tiene un idioma donde Dios está presente. Pese a toda la amargura. Yo me acuerdo, mi hermano mayor de 2 años se murió. Es terrible. Un niño de 2 años sano que en 2 días le da una peste y se muere. El hijo mayor de mis padres. O sea, yo después de conocer todo el dolor, siendo cristiana, porque antes lo juzgaba mucho, me acuerdo que mi abuelo, bueno, eran católicos en esa época, y mi abuelo que me contaba que él botó la cruz, las vírgenes y todas las... Bueno, era bueno, pero él no sabía en esa época. Lo hizo con una connotación espiritual muy distinta y se enojó con Dios. Y mi mamá también. ¿Cómo tú tienes un hijo que amas de 2 años que corre por la casa y era bien inquieto, mi hermano, por lo que me cuentan? Y se muere. Le da peste, le da una fiebre y se muere. Cuando yo conocí al Señor y yo le decía al Señor, mi mamá, Señor, mi mamá. Y un día el Señor me dice, yo te voy a mostrar el dolor que tuvo tu mamá cuando perdió a su hijo. Y esto lo he contado muchas veces. Yo estaba orando en mi pieza sola, en el departamento donde vivíamos, y el Señor puso el dolor que mi mamá sintió cuando le dijeron, tu hijo se murió. ¿Y sabes lo que yo hice? Yo bramaba, yo gritaba. Era un dolor desgarrador. Gracias a Dios, yo no he tenido la pérdida de un hijo, y muchos de los que están acá sí. Entonces el Señor me dijo, ¿entiendes ahora? ¿Entiendes por qué tu mamá es así? Porque yo miraba las fotos y mi hermano mayor tenía 100, no, es una exageración, muchos álbumes de fotos. A mí nunca me sacaban fotos. Tengo una foto chica porque la mamá de mi prima me sacó una foto y ahí quedó. Porque mis papás tenían miedo de sacarme fotos. Cosas así que a mí me dañaron. No tenía fotos, yo no tenía recuerdos. Pero eso me ayudó a perdonar. Entonces yo pienso en esta mujer que pese a todo su dolor igual siguió sembrando a Cristo. Y hay algo, yo no sé si ustedes lo vieron, pero todos conocen esta frase cuando Ruth le dice a Noemí, porque donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Suena como que ahí ella se iba a convertir. Pero leamos profundamente el versículo siguiente. Dice, y donde tú murieres moriré, y yo allí seré sepultada, y así me haga Jehová. Esta mujer era cristiana. Esta mujer se había convertido. ¿Por qué? Porque su suegra le había hablado de Dios. Por eso ella tuvo la convicción absoluta de seguir a Noemí. Y yo les quiero contar algo. En la tradición judía no era llegar e irse con Noemí. Ella tenía que convertirse al judaísmo. Y convertirse al judaísmo no es como convertirse al cristianismo, que usted hace una oración arrepintiéndose de sus pecados
pidiéndole a Jesús que le salve. No, ella tenía que demostrar fidelidad. Por eso el Talmud dice que no solamente una vez o 3 veces, sale aquí 2 o 3 veces, Noemí le dice, no vayan conmigo. Fueron muchas, porque Noemí tenía que comprobar que esta mujer realmente se había convertido, porque esas eran las reglas del judaísmo, y ella las pasó todas. Ruth era una mujer extraordinaria, y le dijo, hizo un pacto con su boca, donde tú mueras yo voy a morir, ahí voy a ser enterrada. Y pone a Dios de testigo, y Jehová me añada. ¿Por qué? Porque ella ya tiene al Señor en su corazón. Y esto fue lo más grande que hizo esta mujer, esta mamá que perdió sus 2 hijos. Pero yo quiero decirte algo. Ya sea que tú has cometido pecado siendo cristiana o cristiano, cuando tú te arrepientes, Dios siempre, siempre, siempre te va a redimir. Siempre. Y vamos a conocer esta preciosa historia de redención. Vamos a avanzar al capítulo 2. Bueno, ya llegan a Belén, Bet-Helem, así se dice en hebreo. Bet-Helem. Bet es casa y Helem es como Jaelem del pan, pero Lechem, perdón, siempre me equivoco, Lechem. Pam. Entonces, el capítulo 2 dice, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech. Sí, porque ellos tenían dinero. Acuérdense que él se fue con no muy buenas intenciones a Moab, el cual se llamaba Booz. Diga Booz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas. Y estas cositas cambiaron mucho la historia de Ruth. ¿Usted sabe lo que se hace con esto? ¿Cuál es el producto final? ¡Pam! ¡Pam! Acuérdense que estaban en Belén, la casa de pan. ¿Ya? Entonces, Ruth, al aceptar el judaísmo y las leyes de esa época, era una mujer súper sujeta. Y estaba llegando a la nación de Israel, donde las leyes del judaísmo pasaban, no solamente eran leyes religiosas, eran leyes civiles, eran las leyes morales. Entonces ella sabe que tiene que estar súper sujeta a su suegra. Y le dice, déjame ir a los campos a recoger espigas. Y ella no podía llegar a cualquier campo a recoger espigas. Ella recogía lo que dejaba botado los espigadores. Ustedes han pasado por una feria cuando ya la están cerrando y están como los restos así. Eso era lo único que ella podía hacer. Pero ella era una mujer súper trabajadora. Miren, vamos al versículo 3. Y dice, fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte era del campo de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Y es ahí donde Dios empieza a obrar. Porque cuando Noemí queda viuda y se mueren sus 2 hijos, dijo, ya no tengo nada más que hacer en esta tierra, que a lo mejor nunca quiso ir. Dijo, voy a volver a Belén, a mi tierra. Y esto también uno lo podía extrapolar y también decir, a veces nos alejamos de Dios, pero es necesario que siempre nos volvamos a Él de todo corazón. Y cuando tú haces eso, Dios empieza a mover las cosas a tu favor, porque ve que tú estás decidido a hacer su voluntad. Y aquí empieza, porque de todos los campos que hay en Belén, llegó al campo de Booz, ¿cierto? ¿Cómo se imaginan a Ruth? Yo siempre me imagino, en la Biblia en colores, yo me la imagino joven, bonita, ¿cierto? Simple, sencilla y muy trabajadora. Y a Booz me lo imagino como de 40, ¿sí? Se lo imaginan así, pues no, yo creo que Ruth tenía como unos 25 y Booz tenía unos 40, porque era mayor. ¿Ahora pueden imaginárselo? Ya, para que veamos la Biblia en colores. Y dice que, y fue pues, y llegando espigó en el campo, al 4. Y aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. O sea, era un hombre espiritual. Era un hombre espiritual, ¿cierto? Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Era joven, a lo mejor tenía menos de 25, pero estuvo 10 años casado. No, 25 ya. Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab.
y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Y entró pues y está desde la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. ¿Qué mujer más trabajadora? Y esto nos anima. Hoy la generación, no sé cómo se llama la generación actual. ¿Me ayudan? ¿La Z? Yo soy X. ¿Z? Yo les quiero hablar a la generación Z. Una cosa que yo he visto es que a veces el cansancio como que nos priva de hacer muchas cosas. Y yo he escuchado muchas generaciones jóvenes, y ustedes saben, muchas de las que están acá, que yo le he dicho, ¿te quieres casar y estás cansada sin estar casada? No te cases mejor. ¿Por qué? Porque si estás cansada solamente trabajando sin estar casada, sin tener hijos, después esto se pone el doble. ¿Sí o no, mujeres casadas de otras generaciones? Sí. Pero como hijas de Dios, nosotros tenemos que ser mujeres esforzadas. Esforzadas. Y aquí vemos el ejemplo. Noemí era una mujer, Ruth, era una mujer esforzada, ni comió por estar trabajando, porque tiene que juntar los restitos para llevárselo a su suegra para comer pan, solo pan. Entonces ella no descansó, así, y calladita y humilde, sí, estoy aquí. Entonces, pero Dios hizo que la vieran. Y cuando tú estás haciendo lo correcto, créeme, hijo, hija de Dios, Dios va a hacer que te vean. Siempre, siempre. ¿Están de acuerdo conmigo? Digamos en esta historia hermosa, ¿cierto? Y versículo 8. Entonces vos, dijo a Ruth, el primer encuentro, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra. Estudié esta historia toda la semana y veo el toque de Dios en una mujer que no era del pueblo de Dios, pero que se convirtió al pueblo de Dios, y dice que ella bajó la cabeza y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozca siendo yo extranjera? En la cultura del pueblo judío de esa época, Dios habló claramente de los extranjeros. Dijo, no te mezcles con los extranjeros, porque los extranjeros adoraban otros ídolos. Y Dios quiere cuidar mucho la relación de Él con su pueblo. Pero también le dijo, pero cuando vengan extranjeros acá, recíbelo con cariño. Dijo, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Pero siempre dijo, no hagas alianza con los extranjeros, no te cases con extranjeros, ¿no? Y un montón de cosas. Y ella sabía, yo creo que lo escuchó como de su suegra, entonces ve a Vos que habla con ella y le dice, ¿quién soy yo para haber hallado gracia delante de tus ojos? Pero esa gracia no era porque ella, aunque era trabajadora, era humilde, no, es la gracia que Dios le dio, porque ella ya tenía al Señor. Y era una mujer convertida, que estaba conociendo al Señor y que estaba haciendo su voluntad. Y el 11 le dice, y respondiendo Vos le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová, y nuestro versículo de hoy día, que es para todas las mamás y para todos nosotros, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Hay mucha diferencia, hijos de Dios, cuando nosotros nos refugiamos bajo las alas del Señor. Y ella dijo, Señor mío, hallé yo gracia delante de tus ojos porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva. Y ahí ya empezó. Yo creo que ella se enamoró ahí porque dice, hablaste al corazón de tu sierva, y aunque no soy ni como una de tus criadas, y Vos le dijo a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Tiene que haber sido una especie como de, ¿qué comemos nosotros? Con pebre. Tiene que haber sido como una especie de, porque no era vinagre, así como, no, tiene que haber sido algo rico que se comía con pan. Y ella se sentó junto a los segadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació
y le sobró. Y luego se levantó para espigar y Booz mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Y es muy interesante porque ella, llega a contarle todas estas cosas a la suegra, muy contenta de lo que Dios estaba haciendo, y la suegra queda impactada. Le dice, ¿al campo de quién fuiste? Le dice, al campo de Booz. Y ella, Booz es mi pariente. Y la ley de Israel decía que cuando había una mujer viuda, sin descendencia, tenía que casarse con el pariente más cercano para que le diese descendencia. Imagínense. Y todo esto pasó cuando vuelven a Belén, a la casa de pan. Cuando vuelves a la voluntad de Dios, cuando vuelves a hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Empiezan a pasar cosas así, cosas maravillosas. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Están emocionados por lo que va a pasar con Ruth? Entonces, vamos al capítulo 3. Después le dijo su suegra, Noemí, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas he estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Wow, este es un consejo sabio, yo se lo he dicho muchas veces a las mujeres. Cuando usted quiere hablar con su marido, tiene que esperar que coma. Sí, se puede atragantar. Claro, es verdad. Entonces, y ella sigue obedientemente el consejo porque acá hay un factor legal. Y el factor legal decía que ella tenía que ser redimida. Ruth tenía que ser porque no era de Noemí, estaba viuda, se había casado con un judío. Tenía que ser redimida. Entonces hay un factor legal. Pero Noemí, una mujer muy sabia. Si usted tiene hijas grandes que se van a casar, sea sabia. Sea sabia. Porque ella le aconsejó muy bien a Ruth. Mira, báñate, o sea, yo creo que todas. Vístete bonita y anda, pero no te des a conocer. Espera que él coma y acuesta. Eso es como raro, pero yo entiendo que esto era como un día especial que se hacía en el campo. Entonces ellos dormían en el campo. Entonces va Ruth calladita, espera, tiene que haber estado espiándolo, ya comió, ya está feliz, se fue a acostar, seguirlo. Y acuérdense que en esa época no había luz. Así que esperemos que esto haya sucedido en un día con luna para que hayan visto. Y ella fue y se acostó a los pies de Booz. Igual raro, pero eran costumbres de esa época, ¿cierto? Recuerdan que el sábado pasado mi esposo contó cómo Jesús había sanado, ¿cierto? ¿Qué había hecho? ¿Se acuerdan? Ya. Entonces, el versículo 8. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Qué lindo. Cuando tú te alineas con Dios, y aún hay sacrificio en esto. La vida cristiana no es fácil. Y si tú estás acá pensando que Dios te va a solucionar todos los problemas, no. O sea, te los va a solucionar, pero te va a permitir mucha dificultad, porque en esa dificultad Dios va a enseñar cosas a nuestro corazón. Pero acá veo la honra de Dios. La honra, o sea, dijo, yo voy a hacer contigo lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque eres mujer virtuosa, porque mira, eres una mujer trabajadora, eres obediente, no dejaste a tu suegra votar, no te has ido tras los jóvenes, o sea, no te has ido al mundo, no has buscado el deleite. Has hecho lo que el Señor había establecido. Qué lindo, pero en todas las historias, siempre nos falta esta música está preciosa, Mauro, pero en esta, no vamos a cambiar la música, pero yo siempre me imagino música cuando leo la Biblia. Entonces, vamos a avanzar y dice el versículo 12.
Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso, hay pariente más cercano que yo. Y ahí la música como, ¡ah! Hay pariente más cercano que yo. O sea, ¿qué decía la justicia? Primero tenía que ir al más cercano. Entonces yo creo que Ruth tenía pensado, él ya es guapo, es un hombre de Dios, es espiritual. Me dijo que ya, pero hay otro más cercano y no sabía cómo era. Pero Dios es fiel. Dice, pasa aquí la noche y cuando sea de día, si Él te redimiere bien, redímate. Mas si Él no te quisiera redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Yo creo que Ruth se fue asustada. Yo me hubiera ido asustada como, hay otro más y a lo mejor no es tan espiritual como vos, o a lo mejor es más viejo, o a lo mejor es más feo, a lo mejor no sé. Pero Dios siempre te va a dar lo mejor. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerla unos a otros, porque él dijo, no sepa que vino mujer a la era. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima y ella se fue a la ciudad. O sea, no dejó que ella se fuera con las manos vacías, se fue con mucho para comer. Versículo 16. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? Cuéntamelo todo, ¿cómo te fue? Y contó ella todo lo que a aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. O sea, más encima era un hombre hiper generoso y delicado. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Y aquí se mezclan dos historias muy hermosas que incluyen dos madres. Una madre que lo perdió todo, pero no perdió su fe. Y aunque se amargó y le echó la culpa a Dios, como nos puede pasar en alguna circunstancia en nuestra vida, después ella misma tiene que haber vuelto al camino y entender esto. Porque siguió buscando a Dios y siguió sembrando en su nuera muy bien. Y ya no se nombra que ella sigue amargada en Belén. Cuando volvemos al camino correcto, yo estoy segura que Dios quita la amargura. A lo mejor sigues triste, pero Él va a quitar tu amargura. Pero tú también tienes que decidir ser feliz y tienes que decidir volver a hacer lo correcto. ¿Vamos bien? ¿Estamos expectantes con lo que va a pasar con estas dos mujeres, estas dos madres? Vamos al capítulo 4. Y vamos a avanzar. Ya, usted lo puede leer en su casa y espero que lo lean porque espero que haya quedado muy impregnado esta hermosa historia, pero vamos a avanzar. Y al versículo 9, ¿ya? Y vos, dijo a los ancianos, estaba ahí con toda la parte legal del pueblo, dice, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Quelión y de Malón. Esto se me olvidó decirle. La ley civil de los judíos de esa época decía que las mujeres no heredaban. Que por eso tenía que ser redimida, por eso tenía que casarse. Por eso era muy importante para Dios las personas viudas y los huérfanos. Era responsabilidad del pueblo de Dios sustentar a ellas que habían quedado sin herencia, ¿ya? Entonces, acá él está reconociendo que él había tomado toda esta riqueza de Elimelec, de su marido y de sus 2 hijos. Y dice el versículo 10, y que también tomó por mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto, su heredad, para que el nombre del muerto no se borre entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia que dé esa joven de Jehová. Y vos, pues, aquí viene la historia maravillosa, vos tomó a Ruth y ella fue su mujer, se casaron, qué lindo. Sé que, bueno, el otro dijo, no la voy a tomar, estoy ocupado, tengo muchos hijos. Dios, ¿ya? Y dice,
y se llegó a ella. Espérate, repetí, dice, y vos, el 13, pues tomó a Ruth, ya lo dije, y ella fue su mujer, se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. ¿Ya? Imagínense, tiene un hijo, pero miren lo que le dicen a Noemí. Esto es hermoso, esto es hermoso. Y esto es para que todas las mamás que están aquí escuchen esta palabra, porque a lo mejor tú has perdido, no sé si has perdido un hijo, has perdido a tu esposo, has perdido la honra, no sé, has perdido tu salud. Pero cuando tú te vuelves a Dios y haces lo correcto, deja tu amargura y vuelves a Él y haces lo correcto. Miren lo que le dicen a Noemí. Loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. ¿Saben lo que es su aya? Su cuidadora, su nodriza. Y le dieron nombres las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Qué lindo, porque estoy tan llorona. Yo creo que algo pasa aquí en este lugar. Uno se para y llora. Porque entienden que se le murieron los 2 hijos y ya nunca fue abuela de un nieto biológico. Pero esta nuera que ella sembró a Dios en el corazón de ella, le dio un nieto. Y le dio la honra de ella cuidarlo y que vos, que era un hombre que tenía dinero, pero más que dinero, era un hombre espiritual. Era un caballero. Y que encima tenía dinero y que le aseguró todo el futuro. O sea, todo lo que ella perdió en Moab, donde yo creo que no fue la voluntad de Dios que ellos fueran, Dios se lo devolvió con creces. Le costó a lo mejor su marido y sus hijos. No fue fácil, pero Dios se lo devolvió porque Dios es fiel. Y más encima no fue cualquier hijo, fue el abuelo del rey David. Por ende, fue tatarabuelo de Jesús. Y esta historia es hermosa, es tremenda. Entonces, y incluye 2 mamás. Yo creo que estamos celebrando hoy día y honramos a las mamás. Y yo quiero que oremos y que esta historia haya calado tu corazón. Porque a veces hacemos cosas que Dios no quiere y vamos a lugares donde Dios no nos ha llamado. Y quizás lo vamos a pasar mal. Pero cuando tú te vuelves a Dios con todo tu corazón, eso implica hacer lo correcto, hijos de Dios. El mundo nos atrae mucho, yo le hablo a los solteros. El mundo atrae mucho, hijos de Dios. Afuera es muy atractivo. Afuera el mundo te mira con, ven a mí, soy entretenido, el mundo. Pero su fin es amargo. Y puede ser eternamente terrible. Pero cuando tú, pese a que te has equivocado, no hemos equivocado, yo también me he equivocado muchas veces y he pecado muchas veces, pero cuando tú te arrepientes y tú vuelves al camino correcto, que no es fácil. Uno dice, y caminaron que de Moab a Belén, como si fuera aquí a la vuelta de la esquina. No sé cuánto tiempo tenían que haber caminado de Jordania a Belén. Era sus días, sus meses. No fue fácil volver. Y no fue fácil llegar y decir, oye, esta era mi casa, pero la perdí porque mi esposo se murió y mis hijos, así que ya no es mi casa. Legalmente no es mi casa, pero mi marido era millonario, todo esto era de mi marido y lo perdí. Quizás porque él tomó una mala decisión. Hijas de Dios, también nos puede pasar. Que su marido o su papá haya tomado una mala decisión y tengamos que pagar los platos rotos, pero nunca pierda la fe. Usted como mujer, si lo hizo su marido, su papá o alguien, o usted como hijo, si lo hizo su mamá, su esposa, no pierda la fe y vuelve a hacer el camino correcto. Y va a ver cómo Dios va a cambiar todo a su favor de manera maravillosa. Entonces, mujeres, ¿qué les aconsejo? Si usted se amargó y le echó la culpa a Dios, o usted, hijo, se amargó porque se murió su papá, su mamá, porque no conoció a su papá, porque su mamá lo abandonó, porque no deje que se llene de amargura su corazón. Porque si está aquí el día de hoy, es porque Dios lo ama. Y
Y el creador del universo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, le ama. Y eso es para que se nos quite todo el rechazo. El diablo ha actuado en nuestros corazones a través del rechazo. Y cuesta mucho eliminar el rechazo del corazón. Por eso tenemos que pensar, pero el Rey de Reyes, Señor de Señor, el creador del universo, me escogió a mí. Y si usted está aquí es porque lo escogió a usted para que escuche su palabra. Y si usted no tiene a nadie que lo ame, lo ama el Señor. Y eso es suficiente. Es suficiente. Yo sé que uno igual, el Señor nos puso en un mundo que necesitamos el cariño de otros. Pero si no lo tienes, no te amargues. Él es suficiente. Dios es suficiente. Entonces, les animo, si usted está amargado, renuncia a la amargura. Mi abuela paterna perdió a mi abuelo. Mi abuelo era alcohólico. Y venía curado o embriagado, borracho. Y lo atropellaron. Y murió. Y mi abuela se amargó, ¿saben por qué? Porque se quedó con 6 hijos sin sustento. Porque en esa época el sustento era solamente del esposo. Mi papá tenía 11 años cuando sucedió esto. Y mi papá empezó a trabajar. Se fue a La Vega, mi papá. De 11 años porque dijo, necesito ayudar a mi mamá. Y siempre me contaba esta historia que él hacía tanto trabajo físico que a los 11 años que no había terminado que de crecer y quedó chico de deportes, mi papá. Porque empezó a cargar cajas, cosas así. Él fue un hombre muy esforzado. Después él estudió y sacó que su carrera en la noche. Y mi abuela quedó muy amargada, muy amargada. Ella vivía en La Reina, tenía un lugar bonito, se tuvo que ir de ahí con hijos y empezar a lavar y a planchar a personas porque no tenía nada más que hacer. Y cuando yo conozco al Señor, yo siempre le hablaba al Señor a mi abuela. Mi abuela tenía las manos así chuecas porque tenía artrosis o artritis. Y ustedes saben que la Biblia dice, ¿qué dice la Biblia de los huesos? Mientras callé se envejecieron mis huesos. Y yo le hacía hablar a mi abuelita. Pero yo me acuerdo, yo le iba a ver todas las semanas. Y ahí si no iba una semana. Pero esto no es honra para mí, es honra para mi papá. Porque mi papá me decía, ¿cuándo vas a ir a ver a tu abuela? Él fue un buen hijo. Mira, no fue cariñoso, pero fue un buen hijo. Él vivió hasta el final con ella. Y me acuerdo que si yo no podía ir una semana, cuando volvía la semana siguiente, llegaba y mi abuela, ¿te acordaste que tenía abuela? Saben que a mí me dolía. Y yo les quiero decir a todas las mamás o papás que están acá, que usted, si tiene esa clase de vocabulario, por favor erradíquelo de su boca. No amargue a la gente. Yo me amargaba, yo me venía a decir, ay, la vengo a ver para que puro me diga, ay, menos mal que apareciste. No era fácil ir a ver a mi abuela en distancia, vivía lejos de mí. Entonces, pero ¿qué hablaba de ella? Era su amargura. Entonces no amargue a la gente. No nos amarguemos, yo también a veces me amargo. Pero tengo al Espíritu Santo para volver al camino. Entonces, si usted ha reconocido que hay amargura, oremos. Y cuando usted vuelve al camino, recuerde, Dios va a cambiar todo a su favor. No sé en cuánto tiempo, pero de que lo va a hacer porque Dios es fiel. Oremos, hijos de Dios. Oremos, José. El José está viviendo en la luna de miel, pero bueno, aunque la Biblia dice que 1 año no iban a la guerra, como no estamos en guerra, gracias a Dios. Oremos. Amado Padre, yo quiero darte gracias, papito, porque tu palabra, que en este país somos libres para leerla, para tener cuánta Biblia usted quiera, en cuánta versión usted quiera, es un regalo. Ustedes saben que hay países donde los cristianos no pueden tener Biblia porque pueden tomarlos presos, los pueden asesinar. Y tienen hojas de Biblia y se las intercambian y se las aprenden de memoria. O hay personas que trafican Biblias, cristianos que trafican la palabra de Dios y cuando logran traficar y pasar escondidas esas Biblias y llegan a las iglesias clandestinas, sobre todo en países de Asia
o de África, los cristianos que están ahí se gozan porque tienen una Biblia. Y nosotros en Occidente podemos tener todas las que queramos. Y a veces no las leemos. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque somos privilegiados y no vemos el privilegio que tenemos. Yo te quiero pedir, Espíritu de Dios, que así como hemos estudiado esta historia maravillosa que tú dejaste en tu palabra, para que tomemos ejemplo. Señor, yo te oro, papito, para que tú también pongas sed de escudriñar porque tienes mucho que hablarnos por medio de ella. Y te quiero pedir en este día, yo sé que tú has hablado, Señor, que si tuvimos una mamá mala, una mamá, yo sé que no fue mala, fue una mamá que sufrió las mismas cosas que ella después hizo. O si tú has reconocido que como mamá ha faltado, Dios extiende su mano poderosa sobre ti para redimirte, para pagar, porque Él ya pagó el precio de nuestra redención. Y Él nos capacita por medio de su Santo Espíritu para lograrlo. A lo mejor te sientes cansada, a lo mejor tú estás criando sola. No es fácil. ¿Y cuántas veces has estado ahí en lo íntimo en tu casa llorando y tal vez también enojada? ¿Por qué tengo que hacerlo sola? ¿Por qué no tengo un esposo que me ayude cuando mi hijo o mi hija está enfermo? O hacer las cosas del día a día que es agotador. Pero el Señor te dice, pero me tienes a mí, fuente de agua viva. El Señor nos visita en esta noche, hijos. Y Él quiere quitar de tu corazón la tristeza, la amargura. Porque piensas que Dios te ha abandonado. El Señor me muestra un hijo, no sé quién es. Pero también le habla al hijo. Y le dice, tú piensas que te he abandonado. Pero estoy obrando en ti, dice el Señor, estoy obrando. Estoy obrando, hijo, estoy obrando, hija. Arrabaracoba, Arrasara, Espíritu de Dios, gracias, gracias, porque por medio de tu palabra hemos entendido que tú quieres que renunciemos a la amargura. Porque tu palabra dice que la amargura nos puede quitar el lugar de paz eterno. Espíritu de Dios, perdónanos si hemos guardado amargura. Perdónanos si somos cristianos, te conocemos y hemos guardado amargura por cosas, Señor, que tú nos redimiste y que nos puedes ayudar a sobrellevarlas. Espíritu Santo, yo te pido, Espíritu de Dios, que tú levantes a todas aquellas mujeres que han sacado a sus hijos adelante. Pero también el Señor quiere que tú no te encierres en eso, porque Dios te capacitó. La honra es para Dios. Pero también te honramos como mamá que sacaste a tus hijos adelante, o papá que sacas a tus hijos adelante. Espíritu de Dios, tú quieres obrar aquí. Tú quieres traer descanso al alma, porque el alma está afligida. Hay almas afligidas aquí. Y el Señor nos visita en este día para traer descanso. Habla con tu Padre. Dile cómo te sientes. Dile qué cosas tú quieres que Él obre. Él te está escuchando. ¿Y sabes qué? Él sabe lo que necesitas, pero quiere que se lo digas. Hay orfandad en tu corazón. Creciste solo, sola. Pero Él te escogió y Él te equipa por medio de su Santo Espíritu. Y el Señor dice, deja que yo lo haga. Ríndete, ríndete, dice el Espíritu Santo, ríndete para que yo obre. Hijo amado, hija amada, porque mi presencia está en medio de ustedes en este día. Porque yo hablo a su corazón, dice el Espíritu Santo, y traigo un renuevo. Levanta tus manos, dice el Señor, porque yo traigo un renuevo para ti. Yo derramo de mi espíritu para traer gozo, para traer alegría a tu vida. Porque quiero decirte, iglesia, que yo vengo pronto, que vengo por ustedes, amados, vengo por ustedes. Mis hijos, mis amados, mi iglesia amada, mi novia preciosa, vengo por ustedes. Luego, dice el Señor, los anhelo, tengo lugar preparado para ti. Tú que has vivido solo,
El Señor te dice: tengo lugar preparado para ti porque yo te hago habitar en familia, dice el Señor. Vengo pronto por ustedes y quiero que ese gozo también lo tengan ustedes, hijos. Amados, preciados, gracias Señor, gracias Espíritu Santo, queremos adorarte. Y en medio de esta adoración usted siga hablando con el Padre. Señor, te doy gracias por todas estas vidas, por todas las mamás que están acá. Te doy gracias por mi mamá, que escuchaste mis oraciones, Señor, y te revelaste a ella y ella aceptó, y hoy también es una hija tuya. Te doy gracias por todas las mamás que están acá, porque no es fácil, no es fácil. No es fácil, pero el Señor te ha capacitado, y te doy gracias por las que no han sido mamás, pero acá hay muchas discípulas que han tenido pérdidas, y yo les hablé a algunas de ustedes, porque en este testimonio que yo les contaba, el Señor les decía: dile a mis hijas y a mis hijos que sus bebés están aquí esperándolos. Porque a todo el que ha tenido un aborto espontáneo o un aborto, cuando tú te arrepientes y eres cristiano, tus hijos te están esperando en el cielo, porque Dios te los dio. Hay esperanza, siempre hay redención. Gracias Señor, te adoramos, te exaltamos. Queremos elevar una adoración no solamente de labios, sino de corazón. El Señor quiere tu corazón. El Señor quiere que lo honres, porque por medio que nosotros lo honramos con nuestros labios, Él se derrama en amor. Este es el tiempo de amor que Él tiene con nosotros, hijo, ¿lo entiendes? Tú alabas, tú adoras, y el Señor se derrama porque te ama. Pero el camino para llegar a Él es por medio de la oración y de la adoración que elevamos para ti, Padre, en el nombre de Jesús. Quedo en tu casa, yo me siento en tu mesa, yo disfruto tu presencia, papá. Yo me quedo en tu casa, yo me siento en tu mesa, yo disfruto tu presencia, papá. Me quedo en tu casa, yo me siento en tu mesa, yo disfruto tu presencia, papá. Yo te abro mi corazón y recibo tu amor. Yo te abro mi corazón y recibo tu amor. Yo te abro mi corazón y recibo tu amor. Te quiero tanto, te quiero tanto. Yo te abro mi corazón y recibo tu amor. Yo te abro mi corazón y recibo tu amor. Yo te abro mi corazón y recibo tu amor. Te quiero tanto, te quiero tanto. Yo me quedo en tu casa, yo me siento en tu mesa, yo disfruto tu presencia, papá. Yo me siento en tu mesa, yo disfruto tu presencia, papá. Yo me quedo aquí, yo me quedo en tu casa, yo me siento en tu mesa, yo disfruto tu presencia, papá. Yo me quedo en tu casa, yo me siento en tu mesa.
me siento en tu mesa, yo disfruto tu presencia, papá. Yo me quedo en tu casa, yo me siento en tu mesa, disfruto. Oh, papá, Abba de mi vida, yo te amo. Abba de mi vida, yo te quiero hasta el cielo. Abba de mi vida, yo te adoro. Abrázame fuerte, abrázame.